Y hoy quería compartir con ustedes sobre el tema los postreros tiempos. ¿Sabes tú cuáles son los postreros tiempos? Hoy, el día de hoy, esos son los postreros tiempos. Y sí, amado, quizás tú y yo veíamos este tiempo venir por mucho tiempo y pensamos que era más en el futuro y llegó. Estamos viviendo los últimos días, como dice la palabra de Dios. Y en 1 de Timoteo 4:1 dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y si analizamos un poquito más este versículo, o simplemente hablamos un poquito más de este versículo, dice que el Espíritu dice claramente. Cuando habla del Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Y dice claramente. Cuando algo es claro, la palabra misma lo dice. Es algo claro, que es algo transparente, algo directo y fácil de entender. En el Espíritu no hay confusión, amado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad y nos lleva a toda verdad. Y en otros videos anteriormente yo he hablado sobre el Espíritu Santo. Así que no hay confusión, no hay códigos que descifrar. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, o sea, los tiempos finales, o sea, hoy, algunos apostatarán. La palabra en inglés es depart, que es cuando algo tú sales, tú te apartas, te vas. Así que está diciendo que algunos van a apostatar de la fe. Algunos van a dejar la fe. Así que no está hablando aquí de la gente no cristiana, está hablando de los cristianos. Y nos está diciendo la palabra bien claramente en 1 de Timoteo 4:1 que el Espíritu nos está diciendo que en los últimos días iba a haber gente cristiana que se va a apartar de la fe. ¿Por qué? Dice escuchando, pero hay otra versión que dice prestando atención. La versión en inglés dice prestando atención. La gente cristiana que está prestando atención a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es la gente que lamentablemente apostatará de la fe en estos días, y lo estamos viendo, y les voy a dar ejemplos claro un poquito más adelante. Esta noticia es del 17 de febrero del 2015, ya tiene más de un mes. Y esta noticia de Puerto Rico dice: Iglesia acepta como miembros a homosexuales y los gradúa como pastores. Una iglesia cristiana está aceptando sin condiciones a los miembros de la comunidad gay. Incluso sus pastores y líderes son homosexuales. El pastor Pedro de Jesús, reverendo de la iglesia Nueva Creación en Cabo Rojo, explica: esta es una iglesia inclusiva y de puertas abiertas. Aquí aceptamos a todos los que las otras iglesias no quieren, como los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, madres solteras, mujeres divorciadas. Eso es nueva creación. Al igual que hacía Jesús, que a todos los que no quería la iglesia en su tiempo, esta iglesia los acepta, los recoge y le dice que Dios los ama y los acepta tal y como son, explicó de Jesús. Y eso es cierto, Dios nos acepta y nos ama tal y como son. Pero lo que está mal, está mal. La palabra dice que una vez venimos a Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas quedaron atrás. Así que se está transgiversando la palabra en este día. Esas son las falsas doctrinas que estábamos hablando anteriormente. Por eso leíamos en 1 de Timoteo 4:1 que decía que muchos iban a apostatar de la fe, porque iban a estar prestando atención, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También sigo leyendo la noticia que se las enseño aquí rapidito. La iglesia acepta como miembros homosexuales y los gradúa como pastores. Eso es en Puerto Rico, en Cabo Rojo. Esta iglesia enseña que Dios no condena las orientaciones sexuales y que nuestra orientación sexual está en el propósito de Dios. Y me deja saber si ese es un engaño o no. Increíble. Esta iglesia surgió en el 2010, respuesta a la necesidad espiritual de la mayoría de la comunidad LGBT del área oeste en Puerto Rico. Él escribió también la iglesia cuenta además con un seminario acreditado para teología, ministerio pastoral y consejería bíblica. Y es bien triste, amados, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Simplemente lo va a hacer que se descarríe. Pero esta de el febrero 18 estaba loca por comentar esta noticia. Esta Oprah, obviamente, la señora que está acá. Y el titular habla
La iglesia está a punto de abrazar o aceptar los matrimonios homosexuales. Este señor se llama Rob Bell y él es un ex pastor de una mega iglesia. Él cree que la iglesia está a punto de abrazar a los matrimonios gays. Y él dice, uno de los dolores más grandes de la humanidad es la soledad. La soledad no es buena para el mundo. Seas gay o heterosexual, es totalmente normal y saludable querer pasar la vida con alguien. Es central en nuestra humanidad. Queremos a alguien con quien realizar el viaje de la vida. Entonces Oprah le pregunta a él, ¿y cuándo la iglesia lo va a entender? Y él le responde, estamos cerca. Y la esposa interrumpe, creo que está evolucionando la iglesia. Y sigo leyendo de lo que él dijo, la iglesia será cada vez más irrelevante si continúa citando la Biblia para apoyar la prohibición del matrimonio homosexual. La iglesia continuará siendo más irrelevante cuando utilice cartas de 2000 años atrás como su mejor defensa, cuando tienes a gente de carne y hueso frente a ti que son tus hermanas y hermanos, tías y tíos, vecinos y compañeros de trabajo que se aman y solo quieren vivir su vida. Él se está refiriendo a la Biblia y dice que es una carta de 2000 años atrás. Increíble, cuando la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, refiriéndose Dios a su palabra, a la Biblia. Él sigue diciendo, este señor ex pastor de una mega iglesia llamado Rob Bell, sigue diciendo, estoy a favor del matrimonio, la fidelidad y el amor, sea entre hombre y mujer y mujer u hombre con hombre. Creo que este es el mundo en que estamos viviendo, así que necesitamos afirmar a la gente en donde están. Esto se relaciona a la noticia anterior que decía, nuestra orientación sexual está en el propósito de Dios y este está diciendo que necesitamos afirmar a la gente en donde están. Ya no hay que decirles que se arrepientan, ya no hay que decirles que el pecado es pecado, que no, ahora hay que afirmarlos en donde ellos están y dejarles saber que donde ellos están es el propósito de Dios amado. Eso es una falsa doctrina, eso es una doctrina que viene de las mismas tinieblas que leímos anteriormente. Vuelvo y repito, en 1 Timoteo 4:1, que dice que muchas personas cristianas, ¿verdad? Porque está diciendo que, no muchos, perdón, dice, algunos apostatarán de la fe. Para poder apostatar de la fe, alejarte de la fe, tienes que haber estado en la fe. O sea, está hablando de los cristianos. ¿Por qué? Porque va a estar escuchando y prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, amado, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. O te adaptas o te mueres. Hemos apoyado políticas y formas de ver el mundo que son destructivas. Y lo hemos hecho en el nombre de Dios y nos tenemos que arrepentir. Básicamente él está diciendo que esta forma de ver las cosas de antes es destructivo y va en contra de la palabra de Dios. Es increíble, amados. También la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, hablando sobre el día del Señor, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, la venida de Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Señor, versículo 9, salté al versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, hay un pero. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, de sorpresa, cuando menos te lo esperas, cuando todo está tranquilo, tiempo de dormir y descansar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Salto al 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible en paz. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y versículo 18.
Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo ahora, en este día. Crecer en la gracia y el conocimiento, abundar. ¿Cómo conocemos más? A través de la lectura de la palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, nos lleve a toda verdad, ¿verdad? Que la palabra lo dice en el versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que va a llegar un punto que ya Jesús no va a seguir esperando para que todos se arrepientan, y va a venir como ladrón en la noche. También sabemos que hay gente burladora, se burlan del Evangelio. La palabra lo dice, en los últimos días, o sea, donde estamos viviendo tú y yo, donde tus hijos y mis hijos se están criando. Por eso tenemos que dejar de estar jugando al cristianismo. Tenemos que convertirnos en cristianos de veras. Aunque a la gente alrededor no les guste. Aunque haya gente aún dentro de tu casa o de tu familia que te vean como algo raro. ¿Qué le pasa a esto? Ahora se cree la más santa. No, amado, no es la más santa. Es que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que es bien importante. Ya no se habla de la santidad. Ahora se habla de que Dios te acepta como tú eres. Todo está bien. Todos los días son viernes. Amado, Dios vino para que tuviéramos una vida abundante, es cierto. Pero Dios es un Dios puro, es un Dios limpio, es un Dios santo. Y tenemos que vivir una vida y que nuestros frutos, que son a través del Espíritu Santo, demuestren a quién servimos. Así que, amados, hay un cambio. La palabra dice que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, como les dije anteriormente. Así que tiene que haber un cambio en nuestras vidas una vez venimos a los pies de Jesús. Y no te importe lo que la gente piense de ti. Sí que a mí me importa en realidad lo que Dios piensa de mí. Así nadie más piense bien de mí, que Dios piense bien de mí, amado. Así que seamos radical para Cristo. La otra noticia que les quería compartir, que viene sobre la burla de la gente de este tiempo, dice una nueva caricatura que se llama Jesús se burla del cristianismo. Esto es del 2010, esta es viejita, pero sí quería que la vieran, porque la cadena de televisión que se llama Comedy Central tuvo la idea y pensó en hacer un programa que se llamara JC, y va a representar a Jesús como un hombre que se muda para Nueva York porque quería escapar la sombra de su enorme padre. Ellos también fueron los creadores, o mejor dicho, los que presentan la caricatura South Park. Es bien famosa, mucha gente se han reído, aún gente cristiana. Pero en esa, la gente que la ha visto saben que han habido capítulos ahí que hacen burlas de Jesús y de otras figuras religiosas. Por otro lado, los productores recientemente, de 2010, censuraron un episodio que ridiculizaba al profeta Mahoma porque pensaban que era ofensivo. Amados, para que vean lo del Islam, que yo tengo otros videos que si los pueden ver sobre eso. Estamos en el 2015, pero ya en el 2010 esta cadena Comedy Central quería hacer una comedia y burlarse de Jesús, y sin embargo ellos mismos cancelaron un capítulo en South Park que se burlaba de Mahoma. O sea, Mahoma no se puede burlar, pero a Jesús lo podemos ridiculizar. No vamos a hacer un programa, vamos a hacer un show. Gracias a Dios hubo gente que se opuso y hasta el día de hoy yo hice un search y todavía no he visto que hayan hecho nada. Pero, amados, esta otra noticia sí es reciente. Esto es de diciembre del 2014, del año pasado, reciente. Y esta es de Family Guy, unos muñequitos que a mí nunca me han atraído porque obviamente no son para niños, son para adultos. Y no porque sean para adultos, sino es que no me parecen de buen gusto. Y ellos hicieron un capítulo se llama El Virgen de 2000 años. Este episodio de Navidad de Family Guy retrata a Jesús como un mentiroso, adúltero, obsesionado con sexo. Sí, amado. Pasó por el aire. Programa que se llama Family Guy, que esta es cosa fea que está aquí. Incluso ese es el capítulo. Aquí está Jesús. Oh, aquí está Jesús. Este es el personaje principal y esa es la esposa. Louis, creo que. Básicamente el personaje principal, como les señalé del medio, es Peter Griffin. Y ellos tratan de ayudar a Cristo para que él pierda su virginidad. Hay otros dos personajes también que lo ayudan para convertir a Jesús en un hombre. Jesús le pide a Peter que le dé a su mujer para perder la virginidad. Y este accede, solamente que le pide a cambio una silla para masaje. Luego la mujer de Peter le dice a él, hablando
con su esposo, la primera vez del Hijo de Dios debe ser especial. Pero al final los esposos se dan cuenta y cambian de idea cuando descubren que cada año Jesús engaña a los esposos para acostarse con sus mujeres. Wow. En una de las escenas se admite abiertamente que aunque se ofendan los cristianos, a los creadores no les importa. Es más cómico para los creadores que los cristianos se ofendan. Pero un dato curioso, el creador de Family Guy es un señor que se llama Seth MacFarlane. Este hombre apoya apasionadamente a la comunidad homosexual. No se identifica como homosexual hasta ahora, pero los apoya. Y además está comprometido con los valores humanistas. Sabemos que los valores humanistas no tienen nada que ver con Dios. La palabra lo dice, humanista. En el año 2011, él fue nombrado por la Universidad Harvard el humanista del año. Y no sé por qué me puse a leer sobre la biografía de este muchacho creador de Family Guy, Seth MacFarlane, y encontré algo bien interesante, que es como una pausa a lo que estamos hablando. En la mañana del 11 de septiembre del 2001, la fecha que no podemos olvidar, MacFarlane estaba programado para regresar a Los Ángeles desde Boston en el vuelo 11 de American Airlines. Pero como él sufría de una resaca, o cruda, o la borrachera que pasa en la noche anterior y por la mañana se sienten con dolor, por las celebraciones que había estado haciendo la noche anterior, y porque además su agente de viaje le había dado la hora incorrecta, le había dicho que era a las 8:15 el viaje, cuando en realidad era a las 7:45, pues Seth llegó al aeropuerto internacional Logan, pero llegó tarde, y el vuelo ya había cerrado las puertas en el gate y él no pudo abordar ese vuelo. Y la historia sabemos que nos dice que unos 15 minutos después de que ese vuelo partiera de Boston, lo estrellaron contra la torre norte del World Trade Center y murieron todos a bordo. Este joven le dijo a una compañía que se llama tvshowsondvd.com que la única razón por la que esto no lo ha afectado como debería es porque él no sabía que estaba en peligro hasta que ya todo había terminado. Así que nunca tuvo ese momento de pánico. Luego él dice, luego vi el hecho y vi la magnitud. Pero la gente tiene muchas experiencias cercanas. Tú cruzas la calle y casi te da un carro. Resulta que esta experiencia pues estuvo relacionada a algo masivo. Básicamente está diciendo que, y es verdad, hay muchas personas que no necesariamente estaban a punto de volar en un vuelo que se iba a estrellar en las Torres Gemelas y iba a impactar a todo Estados Unidos y el mundo entero. Pero que otras veces otras personas que aunque nunca nadie se entera, a lo mejor un carro les iba a dar y mira, se salvaron a pelo de cebolla, decimos los boricuas. A chispitos se salvaron. Y él dice, además en realidad no puedo dejar que esto me afecte porque yo soy un creador de comedia y tuve que poner eso en la parte de atrás de mi mente. Y yo lo miro, la gente que somos cristianos sabemos que Dios solamente por su misericordia permite estas cosas. Este hombre que en el 2011 Dios en su infinito amor y misericordia salvó de la muerte, por lo que sea, por la resaca, por el error. La gente a veces llega temprano a los aeropuertos, así que él no llegó. Por 10 minutitos no llegó. Pero Dios lo permitió. Dios le alargó la vida. Y sin embargo, en el 2014, ese joven crea una caricatura o un capítulo en esa caricatura que se burla abiertamente de Jesús. Amado, es que la gente no tiene temor de Dios. Y lamentablemente eso se ha pegado también adentro de las iglesias. Recuerden, y yo hablo mucho de este pasaje bíblico, pero estamos hablando de los postreros días. En 2 de Timoteo 3, 1 al 5 habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y mientras yo leo esto, yo quisiera que esas 4 noticias que compartí con ustedes, la de la gente en Puerto Rico con los homosexuales, la de el señor Rob Bell con la Biblia, que son cartas aburridas de 2000 años atrás, con este muchacho que creó esta abominación sobre Jesús en el año pasado, en diciembre, y lo pasaron por televisión. Y esta gente de Comedy Central que querían burlarse de Jesús, y eso se aguantó el proyecto. Que ustedes piensen en eso. Y yo les quiero leer sobre el carácter de los hombres en los postreros días, donde estamos viviendo tú y yo, donde tus hijos y mis hijos están creciendo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, o sea, duros,
calumniadores, intemperantes, gente que no tiene moderación, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, violentos, infatuados, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y amados, nuevamente, con mucho amor. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, la palabra lo dice, son tiempos que van a haber doctrinas de engaño, de doctrinas diabólicas. Y lamentablemente ya la palabra nos dijo, hay mucha gente, algunos cristianos se van a ir tras esas doctrinas y van a dejar la fe. Pero que no seamos tú ni que seamos yo. Acuérdate que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Leamos la palabra y llevemos una vida rendida ante Dios y a su Espíritu Santo para que obre en nosotros, ¿no? Por otro lado, no todos son malas noticias, obviamente. La palabra de Dios dice en Hechos 2:17, una profecía que también está en el libro de Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que sabemos que en los últimos días iba a haber burladores, apóstatas, tiempos peligrosos, gente malvada. Pero la palabra de Dios también dice que en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Yo estoy segura que no es sobre la gente apóstata, la gente peligrosa, la gente burladora, la gente mala. Sobre toda carne que invoque su nombre. Lo asumimos porque sabemos que el espíritu no se mezcla, o sea, la luz no se mezcla con las tinieblas. Así que cuando dice que derramará su espíritu sobre toda carne que lo busque. Aunque no lo diga como tal, sabemos que por la palabra es lo que se quiere decir. Así que no dudes, el Espíritu Santo es para ti si tú lo quieres, si tú lo pides, si tú vives una vida rendida ante Dios, el Espíritu Santo derramado sobre ti. Solo con el sello del Espíritu Santo, con su llenura, solamente con la unción que pudre el yugo, es que podemos nosotros soportar en estos tiempos. Y sabemos que Isaías 10:30 habla sobre eso. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amado, tú y yo hemos sido llamados a caminar en el Espíritu y no en la carne. A caminar por fe y no por lo que nuestros ojos puedan ver. A caminar el camino estrecho, difícil y no el ancho. A no amar nuestras vidas hasta la muerte. Fuimos llamados para vencer a Satanás por la sangre de Cristo y por la palabra de nuestro testimonio. Y eso lo dice específicamente Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Amados, hemos sido llamados a no comprometernos, a no ser tibios, a no ser una iglesia muerta. ¿Quién es la iglesia? ¿El sitio donde tú vas? No, tú, yo, somos la iglesia. Y no podemos ser, ni tú ni yo, una iglesia muerta. Hemos sido llamados a no dejar que nuestro andar sea corrompido, a no doblegarnos en miedo. El miedo es una emoción de nuestra naturaleza caída, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y reprendemos en el nombre de Jesús a cualquier emoción de miedo. En el nombre de Jesús la echamos fuera. Tú y yo hemos sido llamados para adorar a Dios en espíritu y en verdad, a renovar nuestra mente, a no conformarnos a este siglo, a ceñir nuestros lomos, o sea, a prepararnos para la batalla. Nosotros no somos de este mundo, amados. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Mateo 11:12 dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los valientes, dice otra versión. Y obviamente quiero hacer una pausa porque yo sé que cuando habla del carácter de los hombres en los posteros días, alguno habla de los violentos, pero sabemos que los violentos para lo malo. Cuando uno es violento y valiente, ¿verdad? Quizás sería la mejor traducción
para lo bueno, para las cosas de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Que es difícil, pero si tú eres valiente, tú eres fuerte y guerrero para Dios, se puede arrebatar, obviamente siempre y cuando aceptes a Jesús, que es el único camino, la única verdad y la vida, y seas lleno del Espíritu Santo, que es el que te da la fuerza. Tenemos que arrepentirnos, amados, de corazón. Tenemos que entregarnos por completo a Jesús. Así sea todos los días por la mañana, o por la noche, o en el mediodía, o a cada rato. A veces yo pensaba, y quizás tú podías pensar como pensé yo mucho tiempo. Llevas mucho tiempo en la iglesia, y vas al culto y haces las cosas. Algunos cantan, otros predican y participan. Y no es que sea nada malo, pero a veces no nos damos cuenta, especialmente los evangélicos, los pentecostales, que estamos haciendo rituales. Quizás no estamos adorando una imagen, pero hacemos rituales, repetimos las cosas y a veces cantamos por cantar y hacemos las cosas por cantar. No estoy diciendo todos, pero seamos honestos. Y nos volvemos como que estamos haciendo algo y pensamos que por hacer las cosas ya estamos bien con Dios, amados. Nadie se salva por obras, nos salvamos por gracia, por el Espíritu Santo, por Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tenemos que revisar nuestra vida y ver en qué estatus estamos, ver si estamos haciendo las cosas por rituales o si de verdad tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No importa cuánto tiempo llevemos en la palabra de Dios, muchas veces, muchas de las cosas que yo digo en muchos de mis videos, quizás alguna gente de choque, porque es cosa que va en contra de la doctrina que nos enseñaron por muchos años. La doctrina que nos enseñaron por muchos años los hombres, los pastores, los líderes que teníamos en aquel tiempo o en estos tiempos. Yo, amado, yo no estoy dando nada nuevo. Yo lo que estoy dando es lo que está en la palabra de Dios. Ahora que estoy leyendo un poquito más y aprendiendo un poquito más, yo digo, wow, estaba ahí, yo no me había dado cuenta. ¿Y cómo es posible que esos líderes de aquel tiempo, que pues sabemos que muchos, no todos, pero muchos de nosotros sabemos que lo que hacemos es ir a la iglesia, nos quedamos con lo que se predica esa persona y hasta ahí llegamos. Ahí yo sé que hay mucha gente que coge su Biblia, la leen, la estudian y eso. Pero hay muchos otros cristianos que no lo hacemos. Yo no lo hacía. Poco a poco le estoy pidiendo a Dios a que me ayude. Y poco a poco estoy aprendiendo más y poco a poco estoy leyendo más la palabra. Poco a poco Dios está poniendo más sed. Eso lo pone Dios, amado. Pero muchas de las veces de lo que estamos escuchando, y a veces tú dices, ay, pero ¿qué es eso? Eso suena raro. Suena raro porque fue lo que tú aprendiste en la iglesia hace muchos años atrás. Pero no es porque tú lo leíste en la palabra ayer, hoy, en algún devocional que tuviste personal con Dios. Con esto, ¿qué te quiero decir? No sigamos doctrinas de hombres. No seamos fanáticos con los hombres. Seamos fanáticos con Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo. Así que lee la palabra de Dios antes de juzgar cualquier cosa que yo esté diciendo y que tú digas, suena extraño, yo no sé qué hizo Nisi, qué le está pasando. Todas estas cosas, amados, yo no las he aprendido en una iglesia per se. Y he estado en varias iglesias, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Estas cosas las he aprendido a través del Espíritu Santo, bregando directamente con mi vida. Y no porque yo piense que soy mejor que nadie, que soy más santa. No. Cuando más uno se va acercando a Dios, más chiquito se va poniendo. Porque se da cuenta de su grandeza, su santidad y wow, y lo que yo soy, y todo lo que me falta. Así que le pido a mi Señor que me ayude a cambiar, pero deseo que tú, las personas que me están escuchando, me están viendo, puedan tener un renacer y ese Espíritu Santo empieza a transformarte y puedas ver las cosas como Dios la ve. Tenemos que ser bautizados, obviamente, con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para tener de nuevo y ser atrevido para las cosas de Dios. Así que, amados, hasta ahí les llego. Cuídense mucho. Sabemos que estamos viviendo en los postreros días. Son tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de burladores, de gente mala, pero Dios prometió que va a derramar su Espíritu sobre toda criatura. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Es Jesús tu Salvador personal? Si no es así, amado, fácil y sencillo, con una simple oración, honesta de tu corazón. Que tú le digas, Señor Jesús, yo me arrepiento por mis pecados y te acepto como mi único y verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Con una oración así, pero profunda y de tu corazón, con convicción, con sinceridad. Y luego, amado, tú consigues una Biblia y si la tienes, la abres, la empiezas a usar. Vas a una iglesia con una doctrina sana, que se predique la palabra de Dios. No solamente que prediquen cosas lindas que tú quieras escuchar, que todo está bien,
tú sabes, porque no todo está bien, estamos viendo en los últimos días. Si lees la palabra de Dios, Mateo 24, bien interesante de lo que iba a estar pasando. Pero el Espíritu Santo de Dios iba a estar contigo, iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Nuestro Consolador, el Espíritu de la verdad. Así que Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta la próxima.